Bueno, primero saludar a todos, ¿cierto? Buenas tardes, alumnos y alumnas del programa PASE y Propedéutico de la Universidad Austral de Chile. Les doy una cordial bienvenida a la charla de esta tarde correspondiente a la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles, que se imparte en la ciudad de Valdivia, en la UACH. Espero que esta charla sea de utilidad para informarse sobre esta carrera y nutrirse de la experiencia del docente. Les presento a quien expone, en esta ocasión, el doctor Eduardo Beldosa, ingeniero civil de la UACH, máster en Ciencias de la Ingeniería, doctor en Ciencias de la Ingeniería y actualmente se desempeña como docente del Instituto de Obras Civiles. Además, es director de carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles en la UACH. Ahora un poquito cómo serían como las reglas, de cierto, de este conversatorio. Durante la presentación les recomiendo que dejen sus preguntas escritas en el chat de la reunión. Las pueden hacer en cualquier momento. Idealmente, a medida que les surja una pregunta al tiro, coméntenlo en la medida que sea posible en el chat. ¿Ya? Así se hace, así quedan todas registradas y después las vamos retomando cuando se abra un espacio de preguntas y consultas. Porque termina la charla base, ¿cierto? En las palabras que el presentador trajo preparadas y comienza un espacio de preguntas y respuestas que ahí la idea es que expriman, ¿cierto?, el conocimiento y la experiencia de don Eduardo para nutrirse lo más posible. Y para que aprovechemos también la horita que tenemos de conversación. Ya, además, eso. Y si quieren además hacer sus preguntas en voz alta, pueden levantar la manito, yo le digo a don Eduardo y procedemos con hacer la pregunta. ¿Ya? O si quieren también se pueden quitar el silencio automáticamente y proceder a la pregunta. Siempre, pero idealmente la otra opción, ¿ya? Además, como punto final antes de darle el paso a don Eduardo, ¿cierto? Recordarles que en lo posible, ¿cierto? Por favor, contesten la encuesta de satisfacción con respecto a la charla para que obtengamos, ¿cierto?, su retroalimentación, para saber su opinión, qué les pareció la charla, y lo pueden hacer a través del link que dejé en el chat. Encuesta de satisfacción de la charla. Podemos cumplir, por favor. Yo me quiero vomitar, vomito. Ya, entonces, ya dichas y enunciadas todas los detalles, ¿cierto?, de la charla, le voy a dar el paso a don Eduardo para que nos pueda contar sobre su experiencia. Muchas gracias y disfruten la reunión. Muchas gracias, Sebastián y Milena, por esta invitación a esta instancia donde podemos conversar con las personas del PASE, no sé, de los programas especiales de la universidad, acerca un poco de la labor que yo estoy realizando, y no tanto de bueno, quizá un poco de mi trabajo, pero más que nada mostrarles el marco en el cual está suscrita la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles. Ahora, como dicen en el chiste, aunque no venía preparado, sí, venía preparado. Tengo una presentación que digamos que es más o menos antigua, pero siempre yo la comparto generalmente con la gente de primer año, ya, con la gente que está entrando recién y que me pregunta siempre de qué se trata un poco la carrera, ya. La carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles es una carrera que, primero que nada, ¿en qué contexto está suscrita? Está dentro de un contexto en que, como todas las ingenierías, lo que hace es crear soluciones, ¿ya? Porque siempre uno le pregunta el ingeniero, ¿y qué hace el ingeniero? Calcula. Bueno, sí, el cálculo es una de las tantas herramientas que uno tiene, pero en el fondo el fin último de todas las cosas que uno hace es la creación de soluciones, ¿ya? Y en ese sentido, el ámbito de acción de un ingeniero son tres áreas, son las tres áreas de la ingeniería en construcción o de las obras civiles en general, son esas tres que aparecen ahí en la presentación, que son edificación, urbanización e infraestructura, ¿ya? ¿Qué es edificación? En el fondo la edificación, ahí tenemos tres ejemplos bien bonitos, ¿ah? Uno de ellos, curiosamente, también está en Chile, ¿ah? Es el Templo Bajay para la gente que vive en Santiago y tiene la oportunidad de estar ahí.
o tenía la oportunidad de estar en Santiago, y otros dos que es la casa en Cascada, en Pensilvania, y una biblioteca de la Universidad de Tama. Crear una edificación es básicamente, definición principalmente me la dieron los arquitectos cuando yo les hacía clases hace algunos años atrás. Eh, Crear una edificación es conquistar en cierto modo un espacio que sea habitable y que, digamos, que cumpla con ciertas características mínimas de seguridad, de habitabilidad, pero también esa habitación, ese espacio, tiene un sello característico de las personas que tiene que ver con lo que ellos quieren manifestar. Por ejemplo, en ese caso, el templo Bahá'í que aparece, por ejemplo, en esta muestra, es un espacio de recogimiento, pero también todo lo que está ahí tiene mucho que ver con la forma en cómo los Bahá'í se plantean su religión y su filosofía. Lo mismo en el caso de la Casa de la Cascada, que de cierto modo conquista un espacio, pero también se mantiene en armonía con el entorno. Entonces, una manera de demostrar eso es, por ejemplo, colocando esas piedras lajas que aparecen ahí pegaditas a estas columnas y a la parte baja, y integrar la cascada a la estructura misma, ¿ya? Y finalmente, por ejemplo, lo que es la biblioteca que aparece en Japón tiene el concepto de generar un espacio de estudio, pero también en el cual nosotros podamos eh, admirar el tema de la naturaleza. Fíjense que la vista está muy bonita y muy bien aprovechada de una manera muy orgánica, ¿ya? Entonces eso básicamente es lo que está sucediendo en los tres casos. Se está creando un espacio el cual se está en cierto modo conquistando, pero con un sello característico, ¿ya? ¿Qué es el tema de la urbanización? La urbanización es, bueno, ahí tenemos tres casos, uno en Bogotá, Colombia, otro en Ciudad de México y otro tengo un gran amigo que trabaja allá en Ciudad de México, que es exalumno de obras civiles de acá de Valdivia, y otra que aparece en Japón. Y en los tres casos, la idea, digamos, de generar un espacio, digamos, o sea, un espacio de esta naturaleza, digamos, que tiene que ver con la forma en cómo esas estructuras se conectan y se interrelacionan entre sí, ¿ya? En este caso, ellas están distribuidas de una cierta forma. Y esa forma en cómo esas estructuras se distribuyen es en el fondo lo que configura una ciudad. Fíjense que aquí hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, en este caso la urbanización está construida en torno a este monumento a la independencia. Fíjense que en torno a él hay edificios que son muy importantes. Por ejemplo, están edificios de tipo gubernamental o de tipo financiero, de tipo cultural. También generalmente cerca de estos sectores hay o de estos entornos importantes. Siempre uno cuando va a la plaza de una ciudad o al centro de una ciudad se pilla las cosas más importantes: la biblioteca, la municipalidad, el edificio de la gobernación. Hay una catedral también que tiene que ver con el tema espiritual, no sé, religioso. Y fíjense que en este otro lado, en la parte de lo que mostramos en el centro de Bogotá, dice, también hay un distrito que tiene que ver con las finanzas. Y finalmente está el tema que tiene que ver con dónde las personas viven, que sería un poco el ejemplo de Japón. Fíjense que en ese caso, por ejemplo, la distribución de las casas es bastante, bueno, los japoneses ustedes saben que son súper ordenados, pero ellos están ordenadas, y aparte de eso hay otras cosas interesantes, por ejemplo, en esta urbanización. Por ejemplo, se incluyeron una gran cantidad de paneles solares. Entonces eso quiere decir que ahí también, digamos que se le está aprovechando, porque se supone que las casas tienen una orientación. Se está aprovechando en este caso la energía solar para satisfacer las necesidades de las personas. O sea, esas cosas de espacio, de distribución, de sentido de una ciudad es lo que se conoce como urbanización, ¿ya? Y finalmente está esta cosa que nosotros llamamos infraestructura, ¿ya? Una infraestructura son construcciones aledañas a las habitaciones que vimos recién y que soportan esta distribución urbanística. Y la idea de la infraestructura es, en el fondo, prestar apoyo, pero prestar apoyo de la misma forma en como nosotros decíamos que queríamos construir un edificio o una casa, en el sentido de que ese espacio también cumple una cierta función y esté en armonía con el entorno.
Fíjense, por ejemplo, en esta cosa que es espectacular, que está en Malasia, que es una pasarela. Esta, la única función que cumple es ser una pasada y una cosa turística. Tú caminas por acá y la vista es maravillosa. Claro, para los que no te tienen vértigo a la altura, yo lamentablemente sí lo tengo, pero en este caso aquí es espectacular. Y fíjense que hay toda una infraestructura creada como para que la gente dé una vuelta, circule. Seguramente aquí también hay algún guía, algún centro de información y la gente pasa al otro lado. Seguramente aquí también hay lugares de soporte para que la gente tome teleférico, etcétera, etcétera. Y digamos que esa estructura está solamente creada para que la gente vaya del punto A al punto B y aproveche la linda vista. En este caso del aeropuerto, también nosotros, bueno, para los que han tenido la suerte de viajar en avión, se han dado cuenta que los aeropuertos son inmensos y que ir de un punto a otro es dificilísimo a pie, entonces generalmente están estas bandas que son para transportar a la gente rápidamente a pie. O sea, tú quedas todavía con la sensación que caminas, pero tienes que ir de un punto a otro rápido y para que ese pasaje no sea tan aburrido. Esto, fíjense, tiene una combinación de colores, una estructura aquí de acrílico, todo está pensado como para que la gente mire, oh, qué bonito. Entonces, y sienta que se sienta a gusto y se sienta contagiada con una alegría, no es llegar y entrar así y ver un pasillo. Bueno, esto podría haber sido de concreto y haber sido plano, sí, pero como es tan largo, la idea es hacerlo ameno, hacerlo impresionante. Y fíjense, por ejemplo, acá esta cosa, si uno en la autopista que hay en Nueva Delhi, fíjense la red de apoyo que hay, tú puedes ir desde cualquier punto, por ejemplo, cruzar esto acá y de repente si te arrepientes o tienes que ir para otro lado, puedes tomar un desvío que te puede llevar a otro punto y de ahí puedes ir girando. Entonces, todo este enorme nodo que hay en Mumbai, la autopista Delhi, para lo que sirve es para a toda la ciudad y a la gente que va viajando. ¿Ya? Entonces ahí tenemos tres casos de estructura que no necesariamente son, de hecho no lo son, no son habitacionales, pero prestan un servicio y un apoyo a las actividades humanas que se realizan dentro de una ciudad. ¿Ya? Ya, entonces básicamente esos son los tres ámbitos. ¿Y qué es lo que hace uno como ingeniero? Las soluciones que uno va a presentar como ingeniera o ingeniero en un futuro lejano, o cercano, quizá no muy lejano, en unos 5 años más, es el trabajo siempre consiste en compatibilizar todas las materias que ustedes van a ver ahí. Las características de los materiales, las estructuras. Otra área que a lo mejor ustedes han escuchado hablar de repente, que es la geotecnia, la hidráulica, la gestión y el medio ambiente. En las primeras áreas de materiales, estructura y geotecnia tiene que ver más que nada si los materiales que estoy usando son, primero que nada, adecuados a la estructura que yo pienso construir, si es para mucha gente, para poca gente, si el material eh, está disponible o no. Bueno, eso tiene más que ver con gestión también. Y la geotecnia tiene mucho que ver con la calidad de los suelos. Fíjense que en el caso, por ejemplo, en Valdivia, el suelo es de muy mala calidad y muchas de las estructuras y muchos de los proyectos tienen una gran invención en una buena calidad y un gran tamaño de fundaciones. ¿Ya? Eh, yo tengo un colega que en paz descanse, falleció hace poco, una gran persona, don Luis Collarte, y él trabajaba en mecánica de suelo, y él me decía que nunca se le iba a acabar la pega porque en realidad siempre había problemas de suelo en Valdivia. Entonces, yo todo el día tengo pega, me decía, porque tengo que correr para subsanar eso en Valdivia. Por otro lado está hidráulica, que es una cosa muy importante, por un lado en el abastecimiento de agua, y también en la canalización de aguas lluvias y aguas servidas. Esta es, digamos, la ciencia, digamos, la parte científica y tecnológica que tiene que ver con esas áreas. Gestión es lo que yo les decía, administrar recursos económicos, recursos humanos, saber, por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero construir algo, pensar, chuta, pero yo voy a construir acá y a lo mejor yo quiero construir en acero y no hay una acerería, y cómo lo voy a hacer para abastecer eso. Eso también es parte de la gestión del recurso humano, del recurso material, del recurso económico, que también es tarea de un ingeniero o ingeniero. Y por supuesto el medio ambiente. Si yo lo que voy a construir o lo que yo estoy proyectando, chuta, ¿será que es adecuado para la región? Fíjense que, por ejemplo, acá en Valdivia hubo una tremenda polémica por el tema del medio ambiente de los humedales. Yo me acuerdo que hasta hace no muchos años
se construía, nomás había un humedal y decían, ya, vamos a hacer un movimiento de tierra. Llegaban unas máquinas, unos camiones enormes y tapaban el humedal y esperaban a que se asiente un poco y resulta que después le pasaban unas aplanadoras para compactar el suelo y listo, se empezaba a construir ahí. Ahora se ha visto que se hace un daño enorme a un ecosistema si se destruye un humedal, se pierde un montón, miles de cosas que hay dentro de un humedal, y en los últimos años hay un movimiento, digamos, y hay reglamentación que dice, no, aquí nosotros hay un humedal, nosotros vamos a construir en cualquier parte excepto en este sector. Esa es también un criterio más y un elemento más que hay que compatibilizar a la hora de hacer trabajo de ingeniería, ¿ya? Don Eduardo, disculpe que le Entonces, interrumpa. sí, Hay una dígame, ¿no? pregunta aquí, tengo en privado, consulta. ¿El Sí. puente de Chiloé entonces pertenece a alguna infraestructura? ¿A una infraestructura, perdón? Claro, un puente conecta dos áreas que están separadas por algún vacío, porque me atrevería a hablar de ríos y cosas, pero también hay puentes, por ejemplo, entre islas. Por ejemplo, los japoneses y los chinos son expertos bueno, los japoneses tienen el archipiélago que tienen ahí, que está lleno de islas chicas y que están todas conectadas por puentes, por ejemplo. En el caso, claro, en este caso, en el caso de Chiloé, el proyecto piensa unir la isla con el continente. Entonces, eso, imagínate, es una gran eficiencia porque si tú estás en el continente y tienes que ir a la isla, tú simplemente tomas tu auto y te metes por el puente y llegaste. En estos momentos, si tú quieres llegar a la isla, tienes que tomar un transbordador, ¿ya? Con todo lo que implica que la gente de los transbordadores hace un tremendo servicio, pero por otro lado es peligroso. Yo tenía una vez un estudiante que era estudiante que perdió 2 días y que no pudo llegar porque él era de Chiloé, vivía en Chiloé en esa época y no pudo volver al continente porque su transbordador se quedó varado. ¿Ya? Entonces el pobrecito fraga, pero todo claro, después uno se ríe, pero en su momento dice que fue súper asustador. ¿Ya? Sí, un puente es una infraestructura civil. ¿Ya? Muchas Ya, entonces, gracias. volviendo un poco a la historia, eh, nos interesa generar en ustedes ser competentes. Siempre se habla mucho en las carreras de ingeniería, en las carreras universitarias en general, de la competencia. Y ser competente o la competencia en sí se traduce más que nada en saber hacer algo, ¿ya? Entonces, hay cosas que están más allá de lo que yo les estaba contando recién en la imagen anterior. Pero también a nosotros nos interesaría que ustedes sean competentes, por ejemplo, ¿ya? El uso, por ejemplo, de las tecnologías de información. Eh, el trabajo en equipo no es lo mismo que trabajar en grupo, ¿ya? Cuando tú te juntas con un grupo de personas y les dices, sabes que, mira, nosotros vamos a hacer un trabajo, ya el trabajo en grupo, pero tú sabes que dentro de ese grupo hay gente que es más rápida en una cosa o que hace mejor esta. Nosotros, por ejemplo, teníamos un compañero que era súper bueno para disertar, entonces me acuerdo que cuando trabajábamos en equipo decíamos, ya, me decían, mira, ya, tú tienes un computador súper bueno, en esa época no era no era una cosa tan frecuente, no era tan doméstica. Ya, tú haces el informe, ya, yo me dedico a calcularlo y tú haces la presentación porque tú te expones mejor y te explicas mejor. En equipo es entender las cualidades que tiene cada persona y adaptar eso al trabajo que vas a desarrollar, ¿ya? El uso de TIC de las tecnologías de la información, bueno, eso es algo que ya está un poco a caballo en mucha gente. O sea, yo creo que la mayoría de la gente que entra ahora a la universidad son, como dicen ahora, nativos digitales. Pero lo cierto es que uno se queda mucho en la tecnología doméstica, así, ay, yo abrí mi celular y aquí grabé una llamada y soy feliz. Pero lo cierto es que es tanta la riqueza en la parte informática como el apoyo que se puede prestar para realizar actividades, no solamente, bueno, un poco lo que estamos haciendo en Zoom, pero también, por ejemplo, mira, justo estaba mirando esta foto, me acuerdo de la Nicole Soto que trabajaba en materiales cimenticios de pavimento. Y me acuerdo que efectivamente todo el ensayo que ella estaba haciendo era a su vez controlado por ese computador que estaba ahí, que tenía todo un equipo de... Entonces, ella recibió una capacitación para poder hacer ese trabajo y había unos profes, digamos, y unos técnicos que le decían, mira, Nicole, tú introduces esto, colocas este
aquí y vas trayendo de ahí todos los gráficos y la información necesaria. Eso es básicamente parte de la formación en ingeniería. Y por último, la innovación, que está al final, pero es no menor, porque innovar es básicamente eso, es generar una solución o encontrar una solución donde no había nada, o donde todos hacían lo mismo y cometían los mismos errores. Eso es básicamente innovación, es generar algo nuevo que solucione o mejore una solución que ha pasado, ¿ya? Pero para eso hay que entender muy bien la ingeniería, ¿ya? Uno de innovación después la empieza a realizar después de viejo. Yo me acuerdo que de primera no entendía cómo era este tema de la innovación, y después ya cuando tuve estudios de postítulo empecé a entender, bueno, si uno busca otro camino por aquí por allá, puede encontrar una solución y con eso está innovando. Pero también está el saber ser, ¿ya? No solamente hay que hacer cosas, sino que también tener una actitud que sea útil. Y en ese sentido también nos interesa que ustedes sean responsables socialmente. Yo siempre digo que lo que tú vas a hacer como ingeniera o ingeniero tiene un impacto muy grande en la sociedad. O sea, ya lo que recién preguntaban del puente, eso va a tener un impacto tremendo al momento de ser construido. Para la vida de mucha gente. Imagínate, una persona que la tienen que llevar de emergencia con este tema de la pandemia al continente por X motivo, habiendo un puente, eso se va a facilitar mucho. Imagínense el impacto que tiene. A su vez, lo que hablábamos delante de los humedales, que todo lo que construimos impacta en el medio ambiente, también por ello nos interesaría que ustedes sean comprometidos con el desarrollo sustentable. Entender que los recursos ya son renovables, pero no necesariamente ilimitados. Y a veces no se renuevan tan rápido como nosotros esperaríamos. Por ejemplo, me estaba acordando así en la rápida, que este año en casa compramos una estufa de estas a pellet, que es toda una innovación, es una cosa modernísima. Y yo le preguntaba a la persona que la trajo y que la instaló, le decía, ¿y esto qué ocupa de combustible? Un pellet, y ese pellet está hecho de pino. Me decía, esa es la gracia, porque en el fondo esto va a evitar que se sigan quemando árboles como el ulmo, por ejemplo. Madera de la más rápida y más barata de aprovechar, que es el pino, que ustedes saben que es un árbol que tiene un crecimiento súper rápido en comparación a las especies nativas, y entonces eso le va a permitir un mejor aprovechamiento de esa madera y va a evitar que se toquen esos otros recursos, ¿ya? Y a su vez ser consciente del medio sociocultural, o sea, y eso es una gran discusión que yo tenía con algunos arquitectos. Cómo cada cosa que uno va construyendo también va significando un hito a nivel cultural. Por ejemplo, vas a la universidad y entras, por ejemplo, hay una avenida de los Álamos, y esa avenida tiene un tremendo significado. Yo me acuerdo que si uno entra, siempre cuando entra al campus Teja, lo primero que es la avenida de los Álamos, dice, y eso todo, digamos que es una infraestructura que fue creada con un propósito. Hay unas canchas enormes que son solamente verdes, ahí no se va a estacionar nadie, nadie va a jugar a la pelota, es solamente por ese sentido de comunicar a la gente que entra y sale de la U, ese sentido de verdor, ese sentido de contacto con la naturaleza, que es muy propio de la zona austral de Chile, y eso es parte del medio sociocultural, y a su vez de ingeniería, ¿ya? Entonces, digamos, como país, cerrando un poco la idea, el ámbito de acción que tiene la gente en el área de ingeniería está en el tema de las empresas, que pueden ser públicas o privadas, las instituciones gubernamentales, como son el Ministerio de Obras Públicas, el Serviu, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, bueno, y en general, incluso en lo que tiene que ver ahí, como que me olvidé también lo que tiene que ver con la minería, ¿eh? Toda esta cosa que ven en el norte, que tiene mucho, que está muy metida al tema de los capitales públicos, también tiene que ver con ingeniería. Y también trabajar de manera independiente, haciendo proyectos, consultorías, etc. ¿Ya? Eso sería, ok, muchas gracias. Ahora quedamos abiertos para todo tipo de consultas. Ya a mí me surgió una consulta, ¿cierto? A lo largo de la charla. Sí, Yo creo, ¿cierto? sí, Poniéndonos en el lugar de todos los alumnos aquí presentes que están interesados, ¿cierto? Quizás en tomar la decisión de estudiar esta carrera. Me gustaría sí. saber
¿cuál fue su perspectiva o qué lo llevó a usted a estudiar esta carrera? ¿Cómo fue su proceso de elegir lo que estudió? Mira, para empezar, siempre la gente que se mete en ingeniería tiene un tema que tiene que ver mucho con el área de la matemática y la física. Yo siempre tuve esa parte la tuve bastante desarrollada de que era estudiante. Bueno, de hecho no era tan buen matemático hasta como el sexto básico, pero siempre me interesaba mucho cómo las cosas funcionaban. Y de ahí cuando empecé, digamos, a tener cursos de física en la enseñanza media, me encantó esa área de la física. Entonces decía, bueno, la física es un área muy amplia que se aplica al área de la matemática. Aparte que yo siempre fui un gran amante del dibujo y del tema de los planos, no sé, siempre los encontré fascinantes. Entonces, cuando yo empecé por esa área, por el área de ver planos y de calcular cosas, yo decía, bueno, si yo tengo muy desarrollada esa parte, lo interesante sería poder llevar eso al nivel siguiente, ¿ya? Correcto. Y una vez que ya estuvo en la carrera, ¿cierto? Se empezó a estudiar, Ujú. ¿con qué se fue encontrando? Ah, porque usted estudió, ¿cierto? Allá en la UH, ¿cierto? Sí, sí, Ya, sí, sí. entonces, Sí, justamente con qué se encontró. bueno, con lo importante en esta cosa, primero que uno se encuentra con personas, que uno convive cuando ya entra a la universidad a otro nivel, ya empieza se vuelve, por así decirlo, más responsable y más proactivo, ¿ya? Eh, y ese es generalmente un choque que uno tiene cuando entra el primer año, que uno está como muy en una burbujita cuando está en la enseñanza media y dice, oye, ¿sabes qué? Ah, pero mañana tengo prueba de esto. Y resulta que cuando uno entra al colegio, al liceo, no sé, al instituto, entra y generalmente hay mucho control, uno entra muchas veces entra con uniforme, eh, los inspector que revisa que todos estén alineaditos, que todos entren formaditos. eh, Todo eso en la universidad se pierde. O sea, todo está en tus manos. Uno entra y dice, ya, primero tiene que estar pendiente de los horarios, estar pendiente de los ficheros, de la página web, de los correos electrónicos, porque todo se va avisando por esas vías. Entonces, y si uno no sabe, le pregunta a un compañero y probablemente el compañero anda igual de perdido que uno. Entonces uno va a preguntar a su escuela, pregunta al asistente social, pero siempre la intención y la inquietud nace de uno. Entonces, las cosas no están tan resueltas en la universidad. Como te digo, lo importante, sobre todo en primer año, es aprender a ser proactivo. Y todo, y preguntarle a los profesores, oiga, profe, sabe que usted explicó algo, pero yo no lo entendí, o me quedé hasta aquí nomás, o intenté desarrollar este problema y sabe que no entendí nada. Entonces lo puedes hacer en clase o fuera de clase en general. Los docentes tienen muy buena voluntad para decir, mire, esto lo puedes hacer con este método, o léelo, está en tal libro, o ocupa tal programa que te lo voy a prestar. Eso, siempre uno va a encontrar cosas que uno de primera le parecen unos obstáculos que son insalvables, pero básicamente no. O sea, son cosas que están ahí como para superarlas. Y todo es asible. Yo siempre un, yo tengo un amigo que siempre dice eso, estas carreras no son para superdotados, para gente normal. Si el problema es que uno tiene que cambiar un poco esa actitud, hacer ese cambio de switch. Mira, tengo este ramo de física y resulta que tengo un horario que me hace un topón con este otro, entonces ¿qué hago? ¿Cuál de los dos? Entonces ahí como estudiante tienes que tomar una decisión, ¿ya? Entonces esa capacidad de toma de decisiones, de con quién me voy a juntar. Me acuerdo que yo cuando entré a la universidad tenía amigos que eran principalmente buenos para el pool, esas cosas, pero no eran muy buenos para estudiar. Entonces uno dice, chuta, a lo mejor Sí, no me estoy juntando con la gente adecuada. Entonces pensar ya, si me voy a juntar va a ser para estudiar tal y tal día, y después a lo mejor el viernes en la tarde podemos ir a jugar pool. ¿Ya? Entonces, pero no pool de lunes a miércoles, no. Ojalá el puro día claro, viernes. sí. Eh, entonces, esas cosas, digamos que uno tiene que empezar a generar un criterio como de persona adulta y de profesional. Uno se queda, pucha, terminó la clase, ¿qué hago? ¿Me voy para mi casa? ¿Me voy para el centro? ¿Me voy a la pensión? ¿Me voy a estudiar? ¿Qué hago? Entonces uno empieza a manejar mejor su tiempo. Me acuerdo que una de las cosas que uno de los primeros porrazos que me pegué, me acuerdo que una vez me quedé estudiando hasta las 3 de la mañana y al otro día tenía, porque por X motivo, y al otro día a las 8 tenía una prueba. Y me acuerdo que yo llegué a la prueba y te juro que estuve como 30 minutos sin hacer nada, porque donde había dormido poco,
en mi cerebro estaba en pausa, entonces yo dije, ya, Eduardo, entiende, tú no puedes quedarte trasnochando estudiando porque el otro día no vas a rendir. No soy de esas Sí, personas. Entonces, si voy a 100% estudiar, cierto. a estudiar. Entonces es Sí, un poco un conócete a ti mismo y un poco ponerse uno a prueba y decir, esto para mí funciona, esto no funciona. Me acuerdo que teníamos un compañero que nunca iba a clase, pero era buen estudiante, el Jaime Vargas. Y era porque Jaime Vargas en su casa tenía todo. Él estudiaba mejor fuera de la U. Entonces él iba de repente se conseguía la materia, se conseguía los libros, y tú ibas a su casa y él tenía de todo. Tenía eh, libros por acá, calculadora, después el tema del computador, tenía una rica 11, pero todo en su casa. Entonces todo lo tenía resuelto ahí. Entonces, yo era distinto, yo necesitaba un espacio para concentrarme y yo iba a las clases porque yo era visual, o sea, soy visual. Entonces, yo todo lo veía. Entonces yo tenía que estar ahí y ver cómo el profesor desarrollaba el problema y así entendía mejor. Y aprovechaba de preguntar. Y si me saltaba una clase después, en la siguiente andaba muy desconectado. Entonces, eso es importante. Y esas son las primeras cosas que uno se enfrenta cuando entra a la universidad. sí, me siento bien identificado con varias cosas que dijo. Sí, sí. Aquí tenemos otras preguntas, ¿cierto? Que me están haciendo por interno. Andrés pregunta que cuánto dura la carrera y cuánto sería el arancel y matrícula. Ya. Es la información. A ver, la carrera dura 11 semestres, que sería equivalente a 5 años y medio. ¿Ya? Eso en condiciones normales. O sea, si uno, digamos, va con todos sus ramos al día, en 5 años y medio la puede sacar sin ningún problema. ¿Ya? En cuanto a aranceles, mira, dame un segundo porque quiero verlo acá en mi computador. Sí, Arancel, dejé también porque no me disponible en el acuerdo, chat pero hay el, un, el link sí, de la carrera. aranceles, Watch. Sí, ellos tienen, la UASH tiene una página y tiene, que se llama Aranceles, Puntaje y Ponderaciones, tiene ese nombre. Uno pone aranceles UASH en Google y aparece el tiro. A ver, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ingeniería. Aquí está. Estos son lo de 2020, digamos. Eh, Correcto. Lo voy a La enviar al chat. arancel de ingeniería civil, sí, es de 3.756.000. ¿Ya? Sí, Ese es el pero arancel, digamos, este año, digamos. claro, recuerda Andrés, cierto que cualquier duda que puedas tener respecto a cómo es con la vía de ingreso cuando entras desde el pase o desde propedéutico, puedes acudir al pase, ¿cierto? Al correo, a nosotros y te podemos atender vía correo, ¿cierto? Sí, O puedes incluso dejar una consulta en nuestras redes sociales, que también siempre estamos atentos perfecto. y te prestamos las facilidades para que puedas acceder. Sí. Oye, y en general, todos esos datos duros de la carrera, por ejemplo, cuántos semestres son, incluso si mal no recuerdo, está la malla curricular en alguna parte de, o sea, donde se te muestra Sí. qué es lo que va por qué ramos te tocan por cada semestre, eso todo está online. Ya la universidad en ese sentido es como bien transparente, porque a mí como directora a veces me llegan un montón de correos, gente preguntando, sobre todo gente que está pensando en postular, me dice, profesor, me gustaría saber cuáles son las asignaturas, porque sé yo estoy estudiando en qué sé yo, en la Universidad Adolfo Ibáñez, así, le mandamos, le hicimos una propaganda gratis a Adolfo Ibáñez. Es que tengo un estudiante que me mandó hace poco. Y me decía, yo me quiero cambiar porque no me gusta, qué sé yo, quiero volver yo soy del sur y me carga vivir acá en Santiago. Y como yo le digo, mira, estos son los sites y en realidad uno los puede encontrar todos por Google. Está la malla curricular, está aranceles, los puntajes de corte también. Ahí mismo donde dice, donde se pillan los aranceles, están los puntajes de selección que fueron ahora para este año. Pero está la información, como te digo, los datos duros están. Es fácil encontrarlos. Sí, ahí de todas formas adjunté algunos links, ¿cierto? Que ahí pueden redirigirse a la malla y a un montón de utilidades más. Tenemos otra Ujú. pregunta de Constanza que consulta, ¿qué pasa si soy buena para las matemáticas y mala para artes o dibujo? ¿Eso podría afectarme? Mm, No, 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 la verdad de las cosas es que no debería afectarte. ¿Por qué no?
porque el tema del dibujo es apenas subsidiario es parte de, no es eh, es un requisito, pero no es algo así que tú tengas que ser súper bueno o súper buena para dibujar, no. O, por ejemplo, yo igual no soy un poco manco para dibujar, pero tengo el tema de la proporcionalidad muy metido en la cabeza, entonces yo a mis estudiantes les enseñaba unos métodos de cómo resolver ecuaciones de equilibrio de fuerzas en base a puros monos. Entonces, mire, aquí se arma un triángulo, juntan esto con esto y esta diferencia, este vectorcito que aparece acá, esta flecha, es la resultante. Y así, yo le decía, si esto es proporcional a esto, estos dos triángulos son iguales. Ahora, lo que uno ocupa en ingeniería no es tanto el dibujo a mano alzada, sino que es un programa que es fantástico que se llama AutoCAD, que probablemente tienes que haber escuchado. Y eso todo básicamente es un programa, un software que hace toda la pega. Uno va trazando líneas, trazando, qué sé yo, círculos, paralelas, y tiene incluso dibujos que ya vienen como paquetes incorporados. ¿Quieres dibujar un fierro de la construcción? Encuentras el modelo, el template, como el mono básico, lo pegas, le cambias la forma, lo duplicas y armas tu viga armada en un ratito. Si el tema es, digamos, tener esa capacidad visual de entender las cosas, porque te digo, se ocupa mucho la parte visual para entender plano, ¿ya? Así que no es necesario sí que seas como, wow, sí para dibujar, no, 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 sí, yo también dibujo a veces puros palitos nomás y me sale todo chueco. Sí, yo me acuerdo que incluso cuando empecé a hacer clase en arquitectura, los estudiantes se reían de mis dibujos, y me acuerdo, estoy hablando, es como el 2004, hace un montón de años, ¿ya? Y me acuerdo que en esa época yo hacía un dibujo que yo juraba que era cuadrado, un rectángulo, una sección de una viga. Me daba vuelta, explicaba algo, después me daba vuelta de nuevo a la pizarra y el cuadrado, mi rectángulo tenía una punta más larga, era como una cuña. Después me di cuenta que tenía astigmatismo y que no había ido todavía al oculista. Pues claro, tenía un problema de proporcionalidad, pero igual. Entonces, claro, me encontraban re malos los dibujos mis estudiantes, por lo menos en esa área. Pero no, como te digo, no es algo per se. La matemática sí es bastante fuerte, sobre todo los 2, 3 primeros años. ¿Ya? El bachillerato, es decirse. Christopher pregunta, ¿qué cargos se suelen desempeñar en obras civiles? ¿Qué cargos se...? Mira, los cargos más básicos son de inspector técnico de obras, que es básicamente la persona que está en terreno, que va chequeando que todo lo que se está haciendo está de acuerdo a la normativa. También estarías como jefe de obra, como ingeniero en terreno, que son en el fondo todas las personas que tienen el programa de la obra y que se van dando cuenta de que efectivamente todo lo que se está haciendo está de acuerdo a lo programado digamos, por la constructora o por la empresa. Ahora, lo que sucede muchas veces cuando una ingeniera o ingeniero está en la obra y que lleva un cierto grado de experiencia, sobre todo siempre buscan como al más viejito, así, pero no se preocupen que uno va, con el tiempo va ganando experiencia. ¿Sabe qué, jefe? Pues ya, el jefe o la jefa, ya, jefe, tuvimos que mover esto. Me acuerdo que una vez me tocó ver una ampliación del Instituto Alemán y me acuerdo que estaba ¿cómo era? Tenían que levantar una estructura metálica y resulta que la grúa que trajo la empresa era muy chica. Entonces lo que pasó es que agarraron mal la estructura, la agarraron del lado y no por arriba, y que le pegan el tirón y la rompieron. Entonces para eso se necesita ingeniería, porque tú tienes que, cuando te dieron como no sé cuántos ejercicios, no sé cuántas sesiones en los ramos de estructura y de mecánica racional, te enseñaron que efectivamente todas las estructuras tienen un plano de resistencia. Entonces, por ende, cualquier cosa que tú hagas fuera de ese plano de resistencia, la estructura va a pegar el puro crujido. Entonces, ¿qué hace la ingeniera? ¿Qué hace el ingeniero? Dice, ya, no, si usted va a tomar, mire, primero que nada, esa grúa es muy chica para levantar eso. Busque una grúa más grande. Segundo, agarre, no tome la estructura así, tómela así, en un plano. Levántela y ahí va a poder, digamos, tener digamos, tener un problema, un Aguantar. tema de sustentabilidad y que esto no claro, y esto no se desarme.
Me acuerdo Sí. igual cuando cerca de mi casa se construyó el asunto de la Teletón. Y me acuerdo que se construyó algo, pero hicieron todo el proyecto en base a un proyecto que habían hecho en Santiago. Ya. Como nos decía nuestro gran profe Luis Collarte, no, el suelo de Santiago no tiene nada que ver con el de Valdivia. El suelo de Santiago es sumamente rígido y el suelo de Valdivia es malo, es muy blando. ¿Qué pasó? Construyeron y resulta que al cabo de unos ciertos días las estructuras empezaron a caer, empezaron a bajar y abajo, acuérdate que del edificio propiamente tal, está todo el sistema de alcantarillado. La estructura aplastó el alcantarillado, y hubo un problema más que nada que tuvo que reemplazarse todo el alcantarillado y fueron meses que se retrasó ese proyecto. Entonces, estando en terreno, estando en una obra, uno tiene que ver y muchas veces prever. Por eso es importante cuando ustedes hacen la práctica ver, enfrentar distintas situaciones y ver qué es lo que hace esa persona que sabe más que ustedes, son ingenieras o ingenieros que ya tienen años de experiencia. ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo lo hace? O igual me acuerdo que estuve de calculista hace muchos años con un ex profesor mío. Me decía, mira, de este proyecto, esta viga va a tener que calcularla y todas las otras tienen la enferradura mínima. Te he puesto, me dijo, porque siempre la más larga es la que tiene la enferradura, digamos, especial, y las otras, si querés calcularla, pero todo te va a dar el mínimo. Bueno, efectivamente todo da el mínimo menos eso. Entonces, esa cosa es la que ustedes van a aportar en su momento cuando estén en terreno. ¿Ya? Sí. Ricardo San Martín consulta además cómo influye tanto la matemática en el tema de la carrera. ¿Para qué? ¿Cuál es como la utilidad tanta de matemática? Mira, esa es una cosa que nosotros tenemos siempre la pelea. Yo he hecho buenas migas con la gente de matemáticas y físicas, ¿ya? Pero lo cierto es que cuando uno entra a ingeniería, a una carrera de ingeniería en general, toda la ingeniería, hay unas más matemáticas que otras, pero lo cierto es que te dan una tremenda sobredosis de formas distintas de matemáticas. Entonces primero empezamos con la cosa que ustedes ven en la media, que son las funciones. Una función, todos felices, hasta que de repente te dicen que efectivamente hay toda una teoría que dice que las funciones, primero que nada, tienen unas funciones que definen sus pendientes, la variación entre un punto y otro, o la tasa de cambio, y eso es que se conoce como derivada, y otra forma igual que esas funciones sirven para definir espacios o volúmenes, y esas son las famosas integrales. Entonces pasas de las funciones del del pan y la mantequilla al trabajo con cálculo diferencial integral. Entonces, claro, y uno chuta, pasa de eso y te mandan una sarta de teoremas, ¿sí? ¿No? O lemas matemáticos que están en todos los libros, en artículos, que se parece el libro de ciencia jurídica, según el artículo de la... ¡Oh! Son, ya. Pero cuando uno llega al área que tiene que ver con licenciatura, uno se da cuenta que todos los problemas, hay un montón de problemas que tienen sobre todo que ver con el análisis y que tienen una fuerte fundamentación matemática. Yo, por ejemplo, soy profesor de dinámica de estructuras, que es un ramo de licenciatura, que es como la parte que viene después del bachillerato. Y ahí yo les digo a los chicos, mira, es bien simple aquí. Vamos a trabajar, por ejemplo, con matrices, con tal y tal matriz, o con tal y tal integral. Yo les digo, a mí no me vengan a demostrar nada. Ustedes esto ya saben cómo resolverlo. Desempolvemos todo lo que ocuparon, por ejemplo, en el curso de álgebra lineal para trabajar con esta matriz. No importa, yo les voy a hacer un repaso. Aquí ustedes no demuestren. Aplíquenlo. Y si tienen un programa que hace la pega, mejor, porque la matriz va a ser de este volado. Entonces, Sí. ahí empieza el tema de la aplicación. Yo le hago mucho énfasis, por lo menos en los cursos que tengo yo, a eso. Mire, ustedes van a trabajar con esto que vieron en el curso con este otro profe. Y más adelante les digo, esto que estamos viendo ahora, lo van a ampliar con tal profe en el curso, qué sé yo, de elementos finitos. Entonces, o les digo, miren, esta cuestión es una página que le estamos robando a la, qué sé yo, a la norma chilena 433, ya, y aquí aparece una función que tiene una continuidad y discontinuidad, y esa función, fíjate que es la que define la fuerza que sufre un determinado edificio frente a una acción de un terremoto, cuál es la carga de diseño. Ya. Entonces, todo eso, digamos que está ahí, pero es tarea siempre de uno mismo como estudiante o también de los profesores, decirles, miren, llegamos a este nivel que es el nivel de licenciatura y nosotros vamos a aplicar estos conocimientos.
los vamos a necesitar. Ustedes desempolven todo eso, ahí apañan, y yo les digo, por ejemplo, mira, aquí vamos a ocupar una función hiperbólica para definir una forma de una viga. Entonces, chuta, hay que volver a buscar la función hiperbólica que tienen estas características. Le digo, ocupan en una función que es C2, o sea, es continua hasta la segunda derivada, ya. Que volver a buscar cuáles son las propiedades de las funciones C2, ya. Entonces, eso, claro. Y ahí hay hartas áreas en común que tiene la ingeniería, que por ejemplo tiene, chuta, a ver, por ejemplo, el tema de las ecuaciones diferenciales, la gente de electrónica lo ocupa harto, entonces uno de repente tiene esos años y los tiene en plan común con la gente electrónica, o con la gente mecánica, o con la gente acústica, ¿ya? Entonces, sí, esa parte de la matemática es muy, muy fuerte. Y los Sí, métodos de resolución ustedes lo pueden, pero yo te estoy hablando ya de licenciatura, ya cuando uno ya dejó de hacer esas pruebas catetes que duran mano, ya ocupa el computador, ocupa una planilla Excel. Yo implemento cuestiones numéricas y voy haciendo planilla Excel, voy sacando gráficos. Hay una suite que son MATLAB, MATCAD, ya, entonces ocupo una resolución de esto, de ecuaciones, por ejemplo, de propagación de onda, MATLAB, en dos dimensiones, ya, eso está hecho, ya, ahí está. Entonces la gracia es que a una parte de proponer el problema, de plantearlo, también está que uno puede utilizar y elegir la herramienta correcta al momento de definir un problema dentro de la matemática y sobre todo la física. Porque acuérdense que la matemática es como de la física. La física es una abstracción de varios problemas de la realidad, de varios fenómenos, por medio de modelos y herramientas matemáticas. ¿Eh? Así que el que sí, diga, ay, me fue súper mal en matemáticas, pero me va bien en física, no. Y viceversa, oye, viceversa. física me ha ido mal, pero en la matemática, pero ¿y por qué tanto si te ha ido bien en matemática? Yo soy ese caso en particular, sí, yo muy bueno en cálculo y matemáticas, pero ahí no va física, más o menos, sí, Claro, ahí hay que leer harto, digamos, los modelos que tienen que ver con los fenómenos, por ejemplo, lo que hacía Newton, que decía que cuando quería acelerar un objeto, en realidad la aceleración no existe, fue un vector que inventó Newton que se llama momento o cantidad de movimiento. Entonces, la primera derivada te da la fuerza de inercia, eso es una sí, teoría súper encachada, y es como de 1600, imagínate, súper antigua. sí. Tenemos más preguntas que han aparecido. Ya. Constancia Ujú. pregunta, entonces, ¿la parte más difícil de la carrera es el bachillerato? Mm, sí, no. Ya. De hecho, me acuerdo que cuando yo la cursé, que es la parte del bachillerato que tiene que ver con las ciencias básicas duras de matemática y de física, yo sentía que era difícil, pero era porque me costaba, o sea, la idea de esas ciencias es que tú te acostumbres a pensar de cierta manera, que cuando te muestran, por ejemplo, calcúlame un volumen, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a medir. No, asociar un volumen, perdón, asociar un volumen es asociarlo necesariamente a una función y ahí viene una integración. Entonces, una integral de una cosa que está en un espacio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que cuando tú pasas por ese ciclo de bachillerato, uno empieza un poco a cambiar la forma de pensar. Dice, fíjate que esto a lo mejor está asociado a alguna función o está asociado a algún otro teorema que ya existe. Entonces eso esa forma de pensar generalmente no la trae, ¿ya? Nuestro cerebro para ver todo el tema de cómo dimensionar las cosas, cómo cuantificarlas, tiene una forma de hacerlo, pero no necesariamente es la más adecuada para ingeniería. Entonces, la parte de cambiar esa forma de pensar y decir, mire, no solamente sumar números enteros, sino que de repente trabajar con números imaginarios que sirven de soporte para algunas ecuaciones, o, o las famosas ecuaciones esas radicales o integrales, o la álgebra lineal, que yo encuentro que es una de las cosas más útiles que yo nunca se me hubiese ocurrido, por ejemplo, que ciertas multiplicaciones de vectores te sirven para encontrar volúmenes, ángulos, espacios, incluso de cosas muy complejas. Pero a mí nunca se me hubiera ocurrido así de primera, mire, saque esto.
y básicamente esa es acostumbrarse a esa forma de pensar que es muy compleja y que te la da, esa forma de pensar te la otorga el ejercicio de las ciencias básicas. En el área de bachillerato sí, cuesta harto, sobre todo el primer año, y acostumbrarse igual al tema del ritmo de trabajo, así, chuta, tengo que, son 6 asignaturas y ya estas como que no me le sean tanto. En estas tenemos test de entrada todos los días lunes, nos hacen una prueba corta, entonces uno ya tiene que prepararse el día viernes, ya tener la materia clara, entonces adaptarse a todo eso, adaptarse a ese ritmo de trabajo y esa forma de pensar es lo difícil, pero eso generalmente en los primeros años, el primer año y el segundo año uno ya está más a caballo y ya se siente más integrado a la carrera en general. Sí. Voy a aprovechar este espacio, ¿cierto? Entre la última pregunta y la despedida, ¿cierto? Para recordarles que, por favor, si pueden contestar la encuesta de satisfacción de la charla, ¿cierto? Para que puedan dejar sus apreciaciones respecto a la actividad, ya que estamos finalizando. Entonces vamos con la última pregunta, debido al tiempo, de Andrés, ¿cierto? Que consulta que si al entrar a la universidad es como en las películas, así como se refiere a que si el profesor solo habla y que uno tiene que estar tomando apuntes o cosas así. ¿Qué es lo que se busca por lo menos en la carrera desde la perspectiva, lo que ha experimentado usted? Bueno, ¿Cómo depende es de la el película, pues hay comportamiento películas más entretenidas que otras, profesor-estudiante? entonces uno se aburre. Sí. No, mira, como yo te decía al principio, uno se tiene que acostumbrar a trabajar con personas, ¿ya? Entonces, a los compañeros, mira, el tema es que como todos están al mismo nivel, hay una gran camaradería entre compañeras, entre compañeros. Se pasa súper bien cuando uno entra a la universidad porque todos son la Sí. mayoría de edad y alcanzaste la mayoría de edad. Todavía tienes muchas ganas de hacer cosas, de conocer gente. Entonces hay una gran solidaridad y hay buena camaradería en general en los grupos. Eh, con respecto a los profesores, bueno, ahí cada profesor tiene su forma distinta de trabajar. Pues hay unos que son más lateros que otros, hay otros que, que son más prácticos que otros, pero en general lo que sí a uno como docente le gusta es cuando los estudiantes presentan interés. ¿Y cuando se nota que se interesan? Cuando preguntan, no cuando preguntan bueno, dicen que nunca hay pregunta tonta, pero preguntar por preguntar, pero digamos que tú preguntas algo, decir, mire, ¿sabe, profe? Yo hice este problema y no llegué a ninguna parte y me late que tengo algo malo aquí, no sé. Entonces, ahí tú notas que esa persona tiene interés en lo que está haciendo o lo que tú estás tratando de explicarle. Me acuerdo que cuando yo empecé con el curso de dinámica, me acuerdo que yo lo primero que les digo, por ejemplo, que la teoría del resorte es una tercera parte de lo que sucede en la vida real. Esa es la fuerza restauradora. Pero también está la fuerza de amortiguamiento y la fuerza de inercia, que son las otras dos componentes de un problema dinámico. Pucha, y después de la clase se me acercó un estudiante un tanto decepcionado y me dijo, pero profe, entonces nos han estado mintiendo todo este tiempo, porque nos dijeron que solamente era la fuerza restauradora. No, yo le decía, no es que sea mentira, es que el tema es que depende de lo que tú quieras analizar. Por ejemplo, claro, si la carga, por ejemplo, es lentita y es constante, a lo mejor con esa fuerza restauradora es suficiente, ¿ya? Pero lo otro viene después, o sea, lo otro cuando la estructura la fuerza y la estructura se sacó un poco hasta que se estabiliza, y generar ese tipo de interés en la gente y darse cuenta que siempre hay algo más. Eso uno lo encuentra súper interesante. Como te digo, preguntarle a un profe, por lo menos a mí me da, o sea, no me enojo para nada si me preguntan cosas, yo lo encuentro bueno, que uno le pregunten, Sí. o cuando uno le dice algo a un estudiante y la gente le devuelve y dice, ¿sabes? Sí, es cierto, profe, pero igual me entró esta duda. Eso es bueno y eso demuestra harto interés. Ahora depende de qué tan antigua sea la película. Si esas películas más antiguas, como que los profesores eran más malos, así más malas personas, Sí. ¿no? Sí. La gente en general, el trato es bien horizontal en la universidad. ¿Ya? Sí, entonces con esa respuesta, ¿cierto? Vamos cerrando lo que fue el conversatorio. Les agradecería, ¿cierto? Si es que pueden prender sus cámaras para que saquemos una foto así como de finalización de la actividad, Eh, por favor, si es que desean, es opcional. Voy a esperar un ratito.
Mientras, ¿cierto? Si el profesor nos puede dar unas palabras para despedir a esta charla. Bueno, primero que nada agradecer a Sebastián, a Milena, que lamentablemente tuvo que salir, Sí. por esta oportunidad de compartir, de conversar un poco de qué se trata la carrera. Lo importante, si ustedes entran a la universidad, esos son como los mejores años, porque de primera, claro, uno a veces encuentra que son muchas cosas, así que todo es como complicado y todo es tan distinto, que no hay apoderado y esas cosas. Pero lo importante, digamos, es que es una etapa muy bonita de crecimiento. No hay que asustarse, no hay que desanimarse, hay que seguir adelante. El primer año siempre es como, ¿qué hago? ¿Que voy o no voy a clase? ¿Está helado? No sé. ¿O por qué me fue mal en esta prueba? No se sientan mal si les fue mal en una prueba al principio. Siempre uno pasa por un periodo de ajuste. Y lo importante, digamos, es que hay otra cosa igual que no se tocó, que dice que cuando uno tiene uno no siempre en la carrera le va a gustar todo. Hay cosas que a uno le gustan, me acuerdo que me lo dijo hace muchos años un profesor de la enseñanza media. O sea, por ejemplo, Juanito estudió medicina, por un Juanito random que uno tenía en el curso. Entonces, o sea, va a estudiar y a lo mejor no le va a gustar todo, pero cuando, por ejemplo, se especializó, por ejemplo, en el sistema digestivo, en las enzimas del sistema digestivo, le encantó esa área y se dedicó a eso. Ahí es cuando uno encuentra su verdadera especialidad. Entonces uno tiene que, como que de primera, como que son hartos años que uno dice, bueno, sí, esto me interesa y esto no tanto, y de repente te cae la teja. A mí recién me cayó la teja como en cuarto año, cuando vi todo el tema de dinámica, estructura y control de vibraciones, que lo encontré muy importante, y esa terminó siendo mi especialidad. De hecho, esa es mi especialidad. Así que no hay que desanimarse para nada, hay que seguir adelante. Y son unos años muy bonitos. Sí. Muchas gracias, profesor, también por su relato, ¿cierto? Y contarnos de su Gracias a ti. experiencia y sobre la carrera. Ok, Voy a ok. tomar una foto breve, ahí, bueno, con las imágenes, con los apellidos, y nosotros aquí. 3, 2, 1. Ya, a ver, esto es para tener como un registro, ¿cierto? Y entonces, bueno, les doy las gracias, ¿cierto?, por haber asistido a la charla. Recuerden que, no sé si el profesor puede dejar su correo para ver si se le puede hacer algunas consultas a los chicos si es que les surgen de repente en el chat para que lo puedan contactar y consultarle, ¿ya? Se lo agradecería un montón. Ya, ahí coloqué el correo electrónico. Ese es el correo electrónico de la escuela. Ya. Ah, El que yo veo bacán. todos los días. Así. Sí, Ok. ya. Entonces, eso, les agradezco mucho. Ojalá puedan contestar, ¿cierto?, la encuesta de satisfacción y nos vemos en otra oportunidad, en alguna otra charla que les interese, ¿cierto?, de esta semana, que es la Semana de las Ingenierías. Así que eso, Ujú. saludos y que tengan una excelente semana. Muchas gracias, Que alumnos. estén Muchas bien. gracias, don Chao, Eduardo. cuídense. Chao. 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 Chao a todos.